Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, Todos los días. hacer tu voluntad hasta la eternidad. Aquí estoy. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Estar nuevamente aquí con ustedes en Casa María del Caminante, empezando el mes de mayo, el mes de la Virgen. Y bueno, a propósito también el mes de mi cumpleaños, que cumplo por gracia de Dios el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Así que bueno, este mes queremos dedicárselo a ella, aunque todos nuestros días deben ser dedicados a seguir el ejemplo maravilloso de nuestra Madre, que dio ese maravilloso sí al Señor, creando su voluntad, ¿no? Y bueno, hablando de este mes donde festejamos a la Virgen, especialmente a la Virgen de Fátima, las apariciones de Fátima, entonces vamos a aprender un poquito más de su mensaje, porque es muy importante que no solamente nos quedemos con la devoción a las apariciones de la Virgen, sino que vayamos al mensaje, lo profundicemos, lo demos a conocer, pero muy importante que lo practiquemos. Entonces, parte del mensaje que ella dio en Fátima se ha olvidado, ¿no? Y los mensajes cuando son así, que son proféticos, desde el Antiguo Testamento el Señor usaba profetas que vemos en la historia que a muchos pues no eran recibidos, la mayoría no eran recibidos con agrado, de hecho muchos fueron matados por el pueblo porque los profetas pues venían advirtiendo castigos si no cambiaban su estilo de vida, si no se convertían. Algunos otros, pues sí, la gente los escuchaba, se arrepentía, volvían al camino del Señor y Dios que nunca quiere que suframos porque Él es un Padre amoroso, pues los perdonaba, ¿no? Entonces lo mismo, la Virgen es la gran profeta de este tiempo, de nuestra actualidad, donde ella nos advierte de los peligros que podemos pasar si seguimos lejos de la voluntad del Señor y que vendrán cosas horribles como las que ya estamos viendo debido a alejarnos de la voluntad de Dios. Son cosas que nosotros mismos hemos ido provocando, ¿no? Entonces, las profecías de Fátima advertía de que si no se hacían ciertos requisitos, especialmente la conversión de los pecadores, pues se podía esparcir los errores de Rusia. Y el error al que se refería la Virgen en especial era el comunismo, que ahora lo tenemos con muchas variantes, pero al final una misma raíz que es el socialismo y todas estas ideologías. Y estamos pues viviendo las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podíamos haber hecho? ¿Qué podemos todavía hacer para contrarrestar que toda esa profecía se cumpla, donde ella dice que ese error se iba a esparcir por muchas partes del mundo y que muchos países iban pues a caer en desgracia, ¿no? Como ya hemos visto en Cuba, en Venezuela y en muchos otros países, y ahorita lo estamos viendo cómo quieren instalar algo así, o sea, a través de la violencia en muchas otras partes, ¿no? Entonces, el mensaje de la Virgen es que nos convirtamos y nos hacía un pedido muy particular, que cada primer sábado del mes fuéramos a confesarnos a la misa, comulgáramos, hiciéramos el rosario por 5 meses. Pero realmente lo que la Virgen quería es que tomáramos la costumbre de vivir en gracia. Inclusive yo cuando vino a mí ese mensaje ya hace como un año o menos, empecé a practicar esto, al punto que yo ya no recuerdo cuándo cumplí el 5.º mes. Y ese era el propósito de la Virgen, que nos acostumbremos a la confesión. La confesión es un llamado a la conversión, porque nos llama a mirarnos, a autoexaminarnos, a decirnos hacia dónde estoy caminando en contra
o estoy caminando el camino del Señor. Entonces, cuando vamos a la confesión tenemos que autoanalizar nuestra vida y proponernos a corregirnos. Entonces, después obviamente la misa, poder recibir a Jesús sacramentado, el rosario, todo eso es maravilloso. Entonces, bueno, les dejo con ese, uno de los tantos mensajes que nos dejó nuestra madre en Fátima. Y bueno, hablando de todo esto que veníamos comentando, de lo del comunismo, de todas estas ideologías que dañan tanto a nuestros países, pues quise traer este tema también, aparte del mes que estamos viviendo de mayo, porque estamos viendo unas imágenes en las noticias de mucho dolor en Colombia, donde hay muchas protestas violentas, y no solo en Colombia, sino en muchísimas partes del mundo entero, inclusive aquí en Estados Unidos, donde estamos en Miami, Estados Unidos. El año pasado vimos también muchas protestas y en otras partes se están dando. Entonces, para hablar de ese tema, tengo esta noche un invitado muy especial aquí de Casa María del Caminante, a Jaime Reyes, que lo tendremos ya en unos minutitos. Pero antes de eso, vamos a ver un video que nos va a traer un poco de más luz a lo que estamos hablando, de cómo ahora en nuestros tiempos la guerra es cultural, la guerra que estamos viviendo, donde este tipo de ideologías de izquierda, de comunismo, de socialismo, las están tratando de implantar o lo han hecho ya a través de la guerra cultural. Entonces vamos a ver un videíto para ver cómo podemos entender un poquito más de este tema. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? ¿Ha dicho rojo? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Bueno, amigos, ya tenemos el gusto aquí de contar con nuestro invitado, con Jaime Reyes. Gracias, Jaime, por haber aceptado la invitación. Bueno, como viste tú también en el video, estamos hablando de lo que ha sido pues, la guerra de las culturas y cómo pues, las mentes malas han usado la manipulación, ¿no? Ahora todo lo que inclusive es lógico es ilógico en la actualidad y es como un adoctrinamiento general, ¿no? Que ya ahora pues está desencadenando en violencia en las calles, violencia contra el bebé por nacer, porque vemos como el aborto, que era algo que era tan mal visto, que es mal visto, pues ahora se ha generalizado, ¿no? Como exclusive que lo quieren hacer o ver como un derecho, ¿no? Entonces, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias, Laura. Bien, gracias a todos nuestros amigos de Casa María del Caminante. Gracias por la invitación.
Entonces, sí, retomando lo que estás compartiendo, estamos viviendo en momentos complicados de crisis en todas partes y eso tiene que ver mucho con el desobedecer a Dios a través de los mensajes de la Santísima Virgen María. Entonces, en un resumen, que esto nos daría para muchos programas, básicamente lo que vamos a tratar acá es que siempre ha habido un proceso en donde la Europa y América se ha ido descristianizando. Entonces, eso ha sido un proceso. Entonces podemos hablar del proceso primero de la separación de la iglesia, en donde los cristianos se separan hace 5 siglos y es porque se dejó de creer en la iglesia. Se creía en Jesús, se creía en Dios, pero en la iglesia no. Y eso desembocó lo que se llama la Revolución Francesa. Esos grupos que se fueron dispersando se reunieron y se reunían cuando empezó los grupos masones, en donde son anti-iglesia, se critica al Papa y se dicen frases como el papista, como el Papa, con cierto desprecio. Entonces eso se va popularizando en toda Europa por medio de la propaganda, especialmente propaganda protestante, en donde la imprenta sale en ese momento y se empieza a divulgar todas las leyes que empiezan con Lutero y Calvino y eso. Y entonces siempre se habla de la leyenda negra entre lo que es España, lo que es la iglesia, que estaba atrasada, que había oscurantismo y todo eso. Entonces desemboca en la Revolución Francesa, en donde se empieza a ver que el iluminismo, y el iluminismo es la razón. Entonces ya Dios no es el centro de la cristiandad, sino que es desplazado por la razón, la diosa razón. Entonces eso pasa en Francia, que va a desembocar con lo que conocemos como la revolución bolchevique o la revolución comunista en 1917. Lo interesante de esto es que... Ajá, Jaime, antes de que avances en el tema, ahora que mencionas la Revolución Francesa, pues hace varias personas pues conocedoras del tema me decían, mira, averigua, lee libros, mira alguna película sobre la Revolución Francesa, y pues me tomé el tiempo para ver una película y me quedé asombrada porque lo que nosotros gustamos tanto de tenerlo como un símbolo de libertad, que es la Estatua de la Libertad que está en Nueva York, pues en la película me vengo enterando que en esa revolución pues terminaron en concluir que la enemiga de la libertad era la Iglesia Católica. Y en un punto necesitaban reemplazar nuestros símbolos, que es Jesús, la cruz, con algo. Entonces terminan tratando de reemplazar esa imagen de la cruz de Jesús con la imagen de esta estatua que supuestamente significa libertad, ¿no? Y mira que mucha gente católica, como yo, por ejemplo, hemos viajado, yo viví en Nueva York un tiempo, me he tomado fotos ahí, he ido, o sea, pero, y muchas veces lo usamos como un símbolo de libertad cuando es un símbolo completamente anticristiano, ¿no? Sí, claro. Hay 3 virtudes teologales, ¿no? Que son la fe, la esperanza y la caridad. Y son reemplazadas precisamente por la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y la que entra ahí es una mujer conocida que entra a una iglesia en Francia con sus pechos, mostrando sus pechos en forma de protesta y como un nuevo símbolo de ese movimiento, ¿no? Entonces vemos la razón por un lado y vemos por otro lado la liberación, digámoslo así, en esos la libertad, fraternidad e igualdad. Y eso se nos vuelve a nosotros un cambio impresionante de la cristiandad. La cristiandad ya Europa deja de llamarse cristiano o cristiandad, sino empieza a tomar el nombre de Europa y todos los poderes con los diferentes filósofos y políticos empieza a cambiar. Ya no son los monarcas, ya no son la relación de esa autoridad
de la cristiandad, sino ya empieza a volverse lo que son nosotros, las repúblicas, y estas repúblicas con presidentes y ya no monarcas, no reyes, no virreyes. Entonces, este movimiento confluye y termine hasta nuestros días, no ha concluido, de hecho se ha fortalecido. Viene la Revolución Francesa en 1917, como te lo estaba diciendo, y se habla que, no se habla, sino está en el Apocalipsis, en donde aparece la mujer vestida del sol, siendo perseguida por un dragón rojo. Entonces esto es importantísimo porque en 1917 y el mismo mes, la Virgen en Fátima se aparece, y por el otro lado la revolución bolchevique aparece, ¿sí? Con una bandera roja. Entonces la revolución comunista ya niega a la iglesia, que se había hecho con los protestantes. Después, con la Revolución Francesa, a Cristo se le ha negado y quedaba pues Dios, y ya el gobierno comunista, marxista, deja de un lado a Dios y se vuelve el partido y el líder como el que tiene todos los poderes, donde se concentra, digamos, la tiranía, y empiezan las peores masacres que conocemos, como la de Mao Zedong, la de en Rusia, con Stalin. Esa es la peor crisis y matanza que ha existido. Y por supuesto, empieza a haber la mala propaganda hablando de la cantidad de muertos y víctimas dentro de las persecuciones religiosas. Entonces, esto lo estamos viendo hoy en día, como tú lo mencionabas, desafortunadamente en nuestro país, en Colombia y en Latinoamérica, en donde los jóvenes están luchando con todo lo que significa esa disciplina, lo que significa moralmente bueno, y empiezan a ver la revolución de la lucha de clases, se vuelve la lucha de profesor-alumno en los 60, en los principios del siglo XX, la lucha entre las generaciones padres e hijos, la lucha entre hombre y mujer, esposa y esposo, y después lo que estamos viendo que son las minorías, en donde hay diferentes minorías, donde todo lo que es más importante y se maximiza es la sexualidad. Entonces las minorías se quieren alzar al estilo de la Revolución Francesa. Y vamos a compartir ahora, si te parece, Laura, un video que nos habla corto de una persona muy importante, un italiano, Gramsci. Entonces ahí podemos dilucidar ciertas palabras. Quisiera que tú lo analizaras y todos ustedes lo analizaran, que empezamos a ver ciertas palabras que los jóvenes en los diferentes movimientos hoy están, digamos, elevando antivalores y luchando contra los valores, contra la iglesia, contra lo que significa poder, porque todo se ve como una hegemonía, como que todo está confluyendo contra el pueblo, y el pueblo tiene que subir y tiene que hacerse al poder como pueda, y las minorías también, y todos los intereses que confluyen en un país como Colombia tan diverso, ¿no? Y una región como la latinoamericana y Estados Unidos, que tiene muchas personas y muchas colonias de diferentes partes del mundo. Entonces, si quieres, vemos el video, perdón. Sí, me parece perfecto, Jaime, porque a muchas personas de pronto ahorita que tiene que ver el talento con el comunismo, o sea, de pronto los que estén confundidos, pues es precisamente para que nos demos cuenta que todos los factores de la vida nos afectan como creyentes. No podemos separar nuestra vida de la política, nuestra vida de la religión, nuestra vida sexual, nuestra vida, todo compete a nuestra moral, todo va a ser un conjunto, y por eso estamos tratando hoy este tema de la guerra cultural. Y la cultura es moldeada por las ideologías, y las ideologías son, ¿cómo se llama? Se promueven a través de las artes. Así que bueno, vamos a ver el video para que podamos seguir creciendo en este tema. Ok, entonces los invitamos a que vean el siguiente video.
En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. El pensamiento de Gramsci se convirtió en una herramienta fundamental para todos esos movimientos que rechazaban la globalización del capitalismo. A más de 70 años de su muerte, estos movimientos se siguen alimentando de sus ideas. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en la isla de Cerdeña, al sur de Italia. Durante su adolescencia se instaló en Turín, donde se afilió al Partido Socialista Italiano. Ingresó a la universidad, pero dejó sus estudios y se dedicó al periodismo, donde se destacó por su lucidez intelectual. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa, Gramsci la apoyó con entusiasmo e incluso viajó a la Unión Soviética, donde fue testigo privilegiado de la instauración del comunismo. La revolución bolchevique se apoyó en organizaciones de obreros y campesinos llamadas Soviet. Gramsci intentó aplicar en Italia el modelo soviético, uniendo el obrero industrial del norte con el campesino del sur. Para llevar a la acción su pensamiento, ingresó a trabajar en la fábrica Fiat en Turín. Con la participación de trabajadores socialistas y anarquistas, creó en la empresa automotriz los consejos de fábrica, siguiendo el modelo de los soviets rusos. Los consejos de fábrica fueron órganos políticos cuyo objetivo máximo era lograr la revolución proletaria. Entre 1919 y 1920, la agitación obrera llegó a su máximo apogeo. Una sucesión de huelgas y protestas contra las patronales configuraron lo que se llamó el Bienio Rojo. Como consecuencia, las empresas prohibieron los consejos de fábrica.
Los trabajadores respondieron con una huelga general. Los empresarios, alarmados por la situación, apelaron a un líder político anticomunista de una fracción minoritaria llamado Benito Mussolini. Entrará más tarde como el principal protagonista del capítulo más horrible en la historia de Italia. È sacrosantemente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Mussolini tenía su propia fuerza de choque llamada los fascios, de donde saldrá más tarde la palabra fascista. Con sus camisas negras había participado en numerosos episodios de violencia y agresión contra sus adversarios políticos, especialmente socialistas y comunistas. Mussolini sometió por la fuerza a los líderes de izquierda. A partir de estos episodios, las arengas revolucionarias de Gramsci se hicieron más extremas. En noviembre de 1925 fue detenido, luego juzgado y condenado a 20 años de cárcel. Los cargos fueron actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase. El fiscal fascista que lo condenó lo resumió en la frase: debemos impedir funcionar a este cerebro. Ese era el objetivo. Nunca lo lograron. A partir de ese momento se transformó en uno de los presos políticos más célebres de la historia. Justamente en esos años de encierro escribió en unos cuadernos que le permitieron tener en la celda. Esas anotaciones fueron conocidas luego como los cuadernos de la cárcel. En más de 3.000 páginas, Gramsci describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. Según su perspectiva, en toda sociedad de clases hay relaciones de fuerza que son cambiantes. Al igual que Marx, Antonio Gramsci cree que filosofía y política están unidas en el accionar de un sujeto social colectivo, el proletariado. El objetivo de la revolución es transformar las instituciones y las relaciones sociales. También debe cambiar a los hombres porque la revolución debe ser una gran reforma intelectual y moral. Pero para ello es necesario contrarrestar la cultura hegemónica. ¿Pero qué es la hegemonía? Tradicionalmente, el concepto de hegemonía se refiere al predominio de un grupo, clase social, estado o institución sobre otro de su mismo tipo. Aquí con Jaime para que nos comente acerca de este video. Cuéntanos, Jaime. Bueno, en el video es interesante y lo puse un pedacito porque es un video un poco más largo, pero lo interesante de esto es que esta revolución marxista entre lucha de clases, ya después con Gramsci se pone en otro escenario, como lo decía anteriormente, en donde hay que influir y acabar con la hegemonía, ¿no? Hay que acabar con el poder, cualquier forma de poder. Puede ser el poder político, el poder religioso, el poder de la moralidad, ¿sí? Cualquier cosa que hace que el sujeto tenga que obedecer algo. Entonces estamos frente a un sujeto, como le dicen ahí, un colectivo, se habla de colectivo, por ejemplo, los muchachos usan la palabra fascio, de fascista, ¿no? En el tiempo de Mussolini, entonces era el fascismo, entonces ellos se referían a ese sistema de tiranía también que existía. Entonces, todo esto se traslada a ese escenario cultural y me parece muy importante la parte artística en lo que tú estás envuelta, porque por medio de la parte artística y lo que comentaba hace un tiempo,
es que para los filósofos y las personas que han trabajado como profesores, manteniendo la moral, la disciplina y cosas de esas, tiene a su vez un contrapeso muy grande que es el arte. Entonces, Platón, Sócrates nos cuentan de que tenían el problema de que reunían a unos jóvenes y les hablaban de filosofía, del bien, de la verdad, de todo este tipo de cosas, pero habían otros que estaban haciendo teatro y los jóvenes se iban a donde estaban haciendo teatro, no se quedan en la reflexión. Entonces es muy importante que Gramsci y después todos estos grupos empiezan a manejar el arte. Y el arte tiene formas muy sutiles de manejar a las personas, nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Entonces ahí se empieza a manejar ese anticristianismo, ese antiorden, y que todo está confabulando en contra de nosotros y tenemos que armarnos en la revolución de diferentes maneras, diferentes expresiones de revolución. Entonces estamos viendo que a veces ni sabemos cuáles son los orígenes de las revoluciones, pero parece que hay como una organización, y esa organización empieza con fenómenos como dañar las estatuas, lo que pasó en Cali, velar casas, lo que pasó acá en Estados Unidos con la de Cristóbal Colón. Es una forma simbólica, pero atrayente para la revolución. Entonces los muchachos que todavía están empezando en colegios y están en escuelas, se empieza a bombardear con arte, filosofías, pensamientos, anti todo. Y entonces en todo este... ¿Sí? Y es interesante porque todo eso, pues como tú estás explicando, lo dirigen principalmente a los adolescentes, ¿no? A los jóvenes y bueno, ya también a los niños, ¿no? Entonces son etapas que a veces los padres desperdician mucho, ¿no? Y también como tenemos como iglesia, bueno, para los que no saben, la Iglesia Católica es fundadora pues de la verdad y de la civilización. Gracias a la Iglesia Católica tenemos colegios, tenemos universidades, tenemos hospitales, pero tristemente en las mismas universidades es donde los están adoctrinando a los jóvenes. Bueno, las públicas se entiende, ¿no? Pero muchas veces pues también hay esa infiltración en nuestros propios colegios y universidades católicas, donde todas estas ideologías contrarias a nuestra fe y enemigas directamente de nuestra fe, pues se van creciendo en estos jóvenes, ¿no? Entonces, antes la guerra o la manera de llegar al poder era forzada, ¿no? Pero ahora los mismos jóvenes engañados por todas estas ideologías, ellos mismos votan después de, obviamente, de todas estas fantasías que estas ideologías les venden, y pues terminan en consecuencias tan terribles como vemos en Venezuela, como vemos en Cuba, como vemos en tantos países que están ya sufriendo estas ideologías directamente, ¿no? Entonces, lo que tú hablabas del arte también, que es por eso precisamente que aquí en Puro Talento Positivo estamos tocando el tema, pues se vale exactamente de las emociones. Si alguien le dedica tiempo a la música, al entretenimiento, normalmente son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Ya el adulto, pues aunque quisiera, muchas veces no puede por sus responsabilidades de trabajo, ¿no? Pero el joven está pues abierto a las emociones, con ganas de... Porque todos tenemos un llamado a la vocación del servicio. Entonces, cuando tienen todo eso de Dios, que Dios ha puesto en el corazón del joven de servir, y no es bien encauzado, vienen estas ideologías y los usan para todos sus fines macabros, como lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Colombia. Me acaban de pasar un mensaje de que van 34 muertos, y creo que no llevan sino 2 días de protesta. O sea, no se justifica porque realmente ellos no les interesa por lo que están protestando, o sea, porque en el caso de Chile, por ejemplo, que les habían subido unos centavos al metro, creo que eso fue mucho antes de la pandemia, inclusive que la economía no estaba tan mala. Entonces, porque subieron unos centavos a pagar el metro o el bus, los quemaron todos. O sea, ahora no hay bus ni a 4 centavos menos o más, ¿no? Entonces, esas son cosas ilógicas.
lo mismo que está pasando en Colombia y en México, y es un modus operandi, porque si vemos cualquier causa que ellos tengan, la reacción es la misma. Si es por la violencia de género que dicen las feministas, salir, destruir todo. Sí, si es por alguna cosa social, quieren alguna reforma social, también quieren salir y salen y destruyen todo, y se dirigen mucho a las cosas públicas, no al transporte público, que realmente no le afecta al que tiene su carro, le afecta a las personas humildes. Entonces ahí vemos la falta de lógica, ¿no? Pero hay algo más en particular todavía, que siempre aprovechan todas estas revueltas para atacar también a la Iglesia católica, porque creo que no veo noticias yo de que ataquen a las iglesias budistas o a los templos, no sé, de otras religiones, o los donde, no sé, los salones donde se reúnen nuestros hermanos protestantes, no. O sea, todo el ataque va hacia la Iglesia católica, y vemos cómo han quemado, han destruido iglesias. Lo hicieron aquí en Estados Unidos cuando estaba esto de bueno, que pedían más justicia para las personas morenas, con todo esto que pasó con la policía. Entonces ellos, no sé qué tenía que ver eso con quemar una iglesia. Entonces vemos que es un modus operandi, ¿no?, que ellos tienen para destruir la civilización que tenemos. Claro, es que mira que esto lo ven como un juego de poder, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el poder en la casa? Entonces, supuestamente entonces es el hombre. Entonces hay que, o en tiempos anteriores, entonces hay que acabar con el hombre, ¿sí? Hay que acabar que si tú eres hombre, ya no está tan bien visto. Si tú eres heterosexual, tampoco está bien. Entonces es mejor ser hombre o mujer, ser muy diverso, y entonces ese tipo de cosas que desfiguran un poco. Nada más por darte un ejemplo, se habla mucho de género, ¿no? Género femenino, género masculino, género neutro, género, diferentes acepciones a la palabra género. Pero la palabra género es una palabra que se utiliza en la literatura, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es sexo. Somos hombres o mujeres. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje del aborto, el aborto realmente es un asesinato en el vientre de una madre, pero se le dice sutilmente, porque es el manejo del lenguaje, interrupción del embarazo. Entonces, tú no interrumpes, tú acabas con la vida de un niño o de una niña. Entonces, ese manejo del lenguaje endulza el oído del joven, lo seduce y lo pone a militar con estrategias y formas ya manejadas por toda esta agenda que lo tocamos muy rápido, pero una agenda anti-Dios, anti-iglesia, anti-Jesucristo, anti-cristiandad. Porque la cristiandad, como tú le decías, la cristiandad, lo que conocemos como cristiandad o Europa o Occidente, fue la cultura griega, romana, y lo que hizo la iglesia básicamente. La iglesia tomó y le dio orden y educó, lo que tú dices, no solo a Europa, sino educó a nuestros países, porque vivíamos guerras también, y había hegemonía en ese tiempo, y habían los aztecas que acaban con media población. Entonces, esos sacrificios que se decían eran muy fuertes, pero sin embargo no nos hablan mucho de eso. Nos hablan siempre del hombre blanco que acaba con todo, pero no se reconoce también que se hicieron universidades, templos, se construyeron grandes cosas, y se conoció a Cristo, y especialmente en Cristo la dignidad humana, porque se ve la parte espiritual del hombre. Entonces lo que estamos viendo en este momento es un juego de poderes en donde no solo ricos y pobres se pelean, y toda esta corrupción, todos estos gobiernos corruptos que tenemos en todos los países, incluyendo en donde se manejan mafias y todo ese tipo de cosas que sí existen, pero la única salida no es acabar con nuestra ciudad, con nuestra gente, con la gente que está alrededor, con los niños no nacidos. Esa no es la forma, porque es acabarnos a nosotros mismos. Entonces, vemos que esto bonito que se llama
igualdad, libertad y fraternidad, se ha vuelto y ha confluido en anarquismo, muerte y desesperanza, ¿no? Entonces, la Virgen María nos dice que al final mi corazón inmaculado triunfará, ¿no? Y sabemos que así va a ser, pero estamos en momentos de purificación, momentos fuertes, y hay que identificar y conocer los signos de los tiempos desde la cultura, desde nuestro trabajo, desde las ciencias, de diferentes actividades, para entender esos signos de los tiempos y que estamos... Es muy interesante conocer la historia y bueno, nos quieren robar la historia también, ¿no? Este tipo de ideologías, que no conozcamos la historia. Pero si vemos a la historia, la Iglesia Católica siempre ha sido perseguida. De hecho, a alguna gente le duele esto que sucede, obviamente, y nos tiene que doler a todos, ¿no? Pero yo le decía a una amistad, le decía, el día que dejemos de ser perseguidos, dejaremos de ser la Iglesia de Cristo, porque fuimos advertidos. A mí no me quisieron, a mí me persiguieron, nos dejó Cristo, a ustedes les espera algo igual, ¿no? Entonces, tenemos que entender que por ser precisamente fundamento de la verdad, pues siempre vamos a ser atacados, pero también por la historia vemos cómo la Iglesia Católica siempre ha resurgido. O sea, a través de toda clase de métodos que han tratado de eliminarnos, pues no han podido, porque tenemos pues la promesa del Señor de que ni las puertas del infierno prevalecerán. Inclusive leí algo de un santo que decía que se puede apagar primero el sol que acabar la Iglesia Católica. Entonces tenemos la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María, porque a través de esas profecías tristes que aparentemente se van a cumplir, ya se están cumpliendo, de muchas tristezas, muchas desgracias, al final nuestro triunfo es el reino de los cielos, porque nadie aquí es eterno, todos estamos de paso. Puede ser, yo lo interpreto de dos maneras, puede ser que venga la era de paz que nombran mucho, puede ser un tiempo de donde aquí en la misma tierra se pueda vivir esa era de paz que nombran algunos, o simplemente puede ser el cerca del fin, que el fin es para unos y el principio es para otros, ¿no? El principio de la gloria de Dios. Entonces, lo importante es que entendamos el tiempo que estamos viviendo. La Biblia misma nos dice que debemos saber entender los tiempos. Podamos entender y podamos ponernos del bando correcto y ayudar a los más niños, a los más jóvenes a que lo estén. Y aunque digamos, bueno, yo qué tengo que ver con las protestas, yo no he ido a destruir nada, pero todos desde nuestra casa, desde nuestra vida cotidiana estamos aportando o ayudando a que al triunfo de María o a la destrucción del mundo. Entonces, cuando escogemos la música que escuchamos, cuando escogemos lo que vemos en la televisión, cuando escogemos a quién le aportamos mensualmente un dinero para entretenernos y que entretengan a sus hijos, porque hay muchas plataformas católicas que ya en otro momento se las dejaremos saber, donde pueden encontrar películas católicas, donde pueden encontrar series muy bien hechas con una inversión que no sé, yo les provee, porque de verdad que yo sé que son producciones muy costosas, y a veces la mensualidad son $10 y la gente no se interesa. Y estas plataformas que nos ofrece el mundo, que no voy a ni a nombrarlas, pero obviamente ya sabrán cuáles son las más populares, si están pagando $60, $80 al mes y la dejan a un niño solo frente a un televisor con eso, donde lo van a adoctrinar, donde le van a enseñar satanismo, donde le van a enseñar ideología de género. El otro día llegaba a la casa de unas amistades y tenían esta plataforma, tenían en YouTube también ahí, que se puede ver en la televisión, y con 2 niños en la casa. Y cuando yo me doy cuenta, las películas, pornografía, toda clase de cosas, y las mamás ocupadas cocinando, o sea, los niños ahí a horas toda la tarde solo con todo eso. Entonces, es triste, porque lo más probable es que muchos de estos muchachos que vemos en las calles quemando buses, destruyendo, y muchos han muerto, porque entre esto puede pasar, o sea, estás en riesgo de una bala perdida, de 1000 cosas, ¿no? Qué triste, pero muchos de esos muchachos te puedo asegurar que son hijos de papás cristianos y católicos. Muchos a lo mejor se van a enterar que su hijo está en la protesta porque le va a llegar la noticia de que está en el hospital o que ya falleció. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes
de lo que están haciendo los jóvenes, de lo que están recibiendo, particularmente a través de la cultura que es permeada por los medios de comunicación y los medios de entretenimiento. Vamos a ver unos ejemplos puntuales de los talentos, entre comillas, que ahora pues están precisamente haciendo ese trabajo de adoctrinamiento con nuestra juventud. Vamos a ver estas foticos y ya vamos a comentar sobre eso. Sí, bueno amigos, como vimos ahí algunas de las fotos y vamos a ir comentando sobre eso, pues vemos ahí algunos de los talentos, bueno, entre comillas, como decía yo, de las artistas, como ellos se hacen llamar, más populares de nuestros tiempos, ¿no? Inclusive vemos como, retomando el primer video que vimos, yo recuerdo que muchos de estos artistas cuando empezaron a ser populares, la gente los rechazó absolutamente, pero hicieron ese trabajo ¿cómo se llama?, de permear la opinión pública, gente que al principio me dijo, me parece horrible como cantan, no tienen talento, no me gusta la letra, no me gusta nada. Ahora lo oyen y les parece de lo más bien, porque es lo que veíamos al principio, cuando todo te presiona la cultura a aceptar algo, por muy erróneo que sea, sucumbes ante eso, ¿no? Entonces quieres como encajar en la mayoría, ¿no? Y desafortunadamente, pues la mayoría pues está yendo desbocadamente a un abismo. Y aquí vemos para los padres de familia que estén viendo esto y no saben lo que estse viendo sus hijos, pues les abro los ojos para que sepan que estas personas están usando su ¿cómo se llama?, su popularidad para fomentar el satanismo, el odio a la Iglesia Católica, la violencia. Ahí vemos en las imágenes que vimos, vimos ahí el artista que estaba solo, lo vemos simulando ser la Virgen de Guadalupe. Y más que todo atacan la imagen de la Virgen de Guadalupe porque es la imagen provida más hermosa que hay, es la imagen de nuestra madre embarazada. Y sabemos que todas estas ideologías nuevas son todas en contra de la vida tanto del vientre del niño por nacer hasta del adulto mayor que quieren pues que se aprueben las eutanasias, que también ya se están aprobando. Es importante, perdón que te interrumpa, es importante tener en cuenta que en la cultura los símbolos, los imaginarios o las imágenes, los signos, las palabras, eso se manipula, ¿no? Entonces, lo que tú decías, estas figuras que quieren resaltar la rebeldía entre los jóvenes es ridiculizando los valores, ¿no? Lo que consideramos como santo y bueno. Entonces, la Virgen María representa esa mujer, ese ser humano y divino por la gracia de Dios, que es pura y que permite que Dios haga en ella. Entonces, Dios tiene todo un mensaje grande a través de la Virgen María. Entonces, la burla hacia la Virgen María es: no queremos servirte, que ya sabemos de dónde viene esa rebeldía. Y muchas personas pueden ser muy buenas, pero son fácilmente manipulables por ese tipo de arte anticatólico, antiespiritual, anti-occidente, anti todo orden. Sí, de hecho, una de las fotos donde ves la iglesia, que es una iglesia, creo que me informé que creo que queda en Grecia, y la vemos chorreando sangre. Ese video, pues yo ya he visto muchos videos de estas personas porque pues he tenido que dar este tema.
Y la verdad, obviamente oro antes de todo eso porque es fuerte. La gente la verdad no los invito a ni que busquen eso. Si lo van a hacer, pues que se oren antes porque son muy fuertes. Los videos son muchos de ellos completamente satánicos y que, bueno, cuando vi este video en particular que vimos ahí, de la iglesia, es un video de J Balvin y de Bad Bunny, sentí algo muy fuerte, o sea, sentí algo muy fuerte en mí que nunca había sentido y eso fue hace como 2 o 3 años que salió ese video y el mensaje que yo recibí en ese momento fue, esto va a pasar, esto lo van a hacer. Y de ahí se empezaron a desatar con más frecuencia todas estas protestas que la mayoría, como hemos visto, terminan en vandalizar la iglesia, en quemarlas, en mucho dolor, en muertes. Entonces, era ese llamado, ¿no? Inclusive recuerdo haber ido a la Biblia y decía que como las vírgenes prudentes, ¿no? O sea, el pueblo de Dios no nos debe tomar nada por sorpresa. Nosotros para eso tenemos nuestra madre, la profeta, los santos, que ellos nos han anunciado muchas cosas. Entonces nosotros como las vírgenes prudentes no podemos estar dormidos esperando que todo pase, sino estar atentos, estar con nuestra lámpara llena, que quiere decir estar en gracia, estar del lado correcto. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de ayudarlos, porque sabemos que la mayoría de las personas, los padres de familias, trabajan, están muy ocupados y no tienen tiempo para discernir estas cosas que les afecta principalmente a los niños y a los jóvenes. Entonces, si ellos están admirando, si ellos están llenándose de todo el mensaje que les está dando estos entre comillas artistas, la última que vimos ahí, la imagen es una muchacha chilena cantante que ahí era no sé, un evento de los premios Grammy donde ella fue premiada y se presentó así, prácticamente desnuda, con el pañuelo verde que representa la petición del aborto. Y en los conciertos, quería buscar una imagen de un concierto de ella, pero no hubo tiempo de conseguirla. Pero es triste cómo ver miles, no sé si millones de jóvenes con el pañuelo verde en un concierto de esa mujer, donde se están adoctrinando y pidiendo la muerte, porque lo que están pidiendo es la cultura de la muerte. Entonces, ese tipo de artistas son los que están prácticamente criando a los niños, porque ellos pasan más tiempo oyendo la música, viendo los videos de estas personas, muchas veces que conversando con sus padres o en el tiempo que puedan estar en una misa que dura 1 hora. Entonces, es importante que despertemos y no apoyemos este tipo de cosas. Nosotros aquí no estamos para juzgar, para que no lo malinterpreten, no lo juzgamos, no estamos acusando a ninguna persona en particular. Ellos también son víctimas de un mismo sistema, donde ellos ahora también creen estar de pronto haciendo algo bueno, algunos, otros ya son conscientes de que lo que están haciendo está mal y no saben cómo salir del sistema, porque eso funciona estilo como pandilla, que ya cuando estás adentro no es tan fácil salir. Entonces lo que hacemos, el llamado que yo recibí de Dios para mi ministerio Puro Talento Positivo, es orar por todo ese ambiente que tiene tanto poder de influenciar la cultura y apoyar a nuestros talentos católicos que los tenemos y que aquí los estamos también dando a conocer. Al final del programa vamos a terminar con un video del cantante Giancarlo, a nuestra Madre María, junto con otros 2 talentos que hacen una canción dedicada a ella. Y estas son las tipos de talentos que debemos nosotros apoyar y que nuestros jóvenes y niños lo conozcan para que se llenen de las riquezas que tenemos en nuestra iglesia. Entonces, bueno, Jaime, ha sido un programa bastante interesante. Obviamente es un tema muy complejo que si podemos en algún momento vamos a irlo desarrollando de a poco. Pero quisiera invitarte a que hicieras una oración precisamente por todos esos talentos, que los talentos se los da Dios y que están siendo mal usados para llevar a la juventud a la perdición, para llevarlos a que salgan rebeldemente a hacer daño a los demás, a sus vecinos, a destruir su ciudad, que los están invitando a la droga, que los están invitando al sexo desordenado, que las están invitando al aborto, al desprecio de su cuerpo, como vemos, a exhibir su cuerpo en la calle, llenarlo de marcas, o sea, muchas cosas que son muy tristes. Entonces, si nos acompañas con una oración. Claro, como no. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos en este momento por nuestros países,
por cada uno de los habitantes de ellos, especialmente por Colombia, Señor, por Perú, por todos los países que en este momento viven momentos tensos, por nuestras familias, nuestros amigos, por todas las personas que sufren con esta persecución, con esta guerra que no tiene sentido y que termina en el fracaso de nosotros como hombres. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de la paz. Te pedimos que podamos nacer en el vientre inmaculado de María. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, el amor, la paciencia, la paz y el entendimiento para saber en qué momento estamos. Pedimos, Santísima Virgen María, que nos ilumines, nos acompañes y que nos muestres a Jesús, tu Hijo. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de vivir, de gozar de nuestra vida, de todas las cosas que aparentemente las damos por derechos y resulta que muchas personas no tienen acceso a esos derechos. Te damos gracias por todo y te pedimos que estos medios de comunicación y lo que tratamos de hacer en tu nombre tenga efecto en nuestros corazones y podamos ir cambiando nuestra cultura, los artistas, la educación, y que volvamos a ti y que entendamos que partimos de ti, volvemos a ti y tú eres nuestro objetivo, nuestra meta y el sentido de nuestras vidas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jaime, por acompañarnos en este programa. Sé que tú también tienes tu propio programa aquí mismo, eres de la casa, eres de aquí mismo, de nuestra casa María del Caminante. Cuéntame un poquito de tu programa para que las personas que quieren conocer más de toda esa sabiduría que tú tienes. Bueno, básicamente, gracias por invitarme. Básicamente, Influencer de Dios se llama nuestro espacio y lo que queremos es convocar, invitar a personas católicas de diferentes dimensiones que han desarrollado sus dones y sus carismas y, digámoslo así, de una u otra forma se han sobresalido en ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos a invitar a muchas personas que tienen que ver con la cultura, con el arte, con los movimientos, con las ideologías, para empezar a conocer de qué se trata de primera mano, de qué se tratan estos movimientos. No vamos a tener la visión total de esto, pero sí una aproximación, porque a veces como ciudadanos de la calle, a veces vivimos despistados y pensamos que todo se da como de la nada. Y todo tiene una raíz y la vamos entendiendo Dios mediante. Y esperamos y sabemos que muchas personas se van a unir a nuestros programas y esperamos que sean precisamente caminantes. Pues se llama nuestro programa, nuestro proyecto Casa María del Caminante, una iniciativa de las Hijas de la Caridad acá en Miami. Y entonces todos somos caminantes hacia María. Entonces te felicito por este programa igual, porque veo ese emprendimiento y esa lucha que tienes y ese liderazgo con los artistas que es muy buena y va a dar muchos frutos. Gracias. No, gracias a ti, Jaime. Y bueno, ya saben todos nuestros amigos para que también busquen tus programas en YouTube. Siempre te quedan las repeticiones, así que pueden buscar tus anteriores programas que han sido muy interesantes. Yo les he visto algunos. Y bueno, por otro lado, pues no todos son malas noticias. Aquí no estamos, el programa no es solamente para traer pues las realidades tristes que vivimos, sino para traer la esperanza, porque recordemos que como iglesia somos llamados a ser luz y sal del mundo. Así que voy a terminar, ahorita que me despida, vamos a ver unas imágenes de unas fotos de algunos eventos que se llevaron a cabo en el mes de abril, el mes que acaba de terminar. Y precisamente fueron eventos de jóvenes. Uno de ellos se llevó a cabo en la Universidad de Santo Tomás, aquí en Miami, así que fue por celebración del Día de la Divina Misericordia. Tuvieron una banda juvenil maravillosa que se llama Epic The Band.
que ya la tendremos en algún momento aquí entrevistándola y conociendo más de ellos, pero pueden buscarlas en sus redes, Epic The Band. Y fue un evento hermosísimo, pude estar ahí presente, hubo adoración al Santísimo, hubieron muchos jóvenes que se gozaron con música católica, pero con unos ritmos alegres, porque la alegría ni el gozo está peleado con nuestra fe para nada. Y bueno, después también hubo, no, justo ese mismo día hubo el evento de la Pastoral Juvenil, de la Pascua Joven, de la Pastoral Juvenil aquí de la Arquidiócesis de Miami, donde pues para hacer uno de sus primeros eventos presenciales, ¿no? Porque tú sabes que estamos apenas retomando los eventos presenciales, pues hubo una gran acogida, llegaron muchos jóvenes de todas partes de Miami, así que los jóvenes, como dijo el Papa Juan Pablo II, son la esperanza de la iglesia, así que no todos los jóvenes están perdidos, todavía tenemos siempre que crecer, obviamente, en nuestra fe, perseverar, pero mi invitación es para a ti joven que estás viendo, a ti padre de familia que tienes tu hijo, tu sobrino, tu amigo, tu vecino. Todas las parroquias católicas tienen su grupo de jóvenes, todas. Si no, por lo menos en tu barrio vas a encontrar un grupo de jóvenes donde te puedes integrar y puedes participar, puedes crecer en la fe, puedes hacer otro tipo de amigos que no están interesados en destruir, están interesados en construir. Entonces, esa es mi invitación y bueno, vamos a darlo con estas imágenes y terminamos con una canción a nuestra Madre. Recuerden que el triunfo del Inmaculado Corazón de María es seguro porque es la promesa de nuestro Dios para nosotros. Así que adelante, sigamos el camino de la fe. Dios los bendiga y buenas noches. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Here I am. Quiero servirte con mi vida, Todos los días. hacer tu voluntad hasta la eternidad. Aquí estoy. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su ejemplo, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza, y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa,
mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré.